Cuando hablamos de guerras mundiales, nos referimos a todos aquellos conflictos bélicos en los que participaron las diferentes potencias mundiales y que a través del tiempo han revolucionado la historia. Soy Alejandra Vargas y junto a mi equipo, Michelle León, Luna Quintana y Nicole Pereira, vamos a guiarlos a través de las dos guerras mundiales más importantes para la humanidad, sus causas y sus consecuencias. Algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial podrían ser estas tres que he mencionado acá. La primera, constantes disputas por colonias africanas y asiáticas. Esto ocurrió por el fuerte deseo de las grandes potencias europeas de explotar recursos naturales y de la fuerza bruta que hacían en esos territorios. Otra es la desestabilización política de la región de los Balcanes, que por esta se expresaron tres situaciones. La primera, la política expansionista del Imperio Austrohúngaro. Debo aclarar que el Imperio Austrohúngaro era como se le llamaba en ese tiempo a 13 países europeos unidos, o sea, a una región, que actualmente eso ya no existe. Las pretensiones territoriales de Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro, entre muchos más, y la intromisión del Imperio ruso. También otra causa fue el auge del nacionalismo, que buscaba hacer más ricos a los países europeos, ya sea extendiendo territorios, colonias, grupos armados, entre otros, con el fin de darle poder a aquellos que ya lo tenían. Las principales potencias mundiales querían estar a la vanguardia con los diferentes avances tecnológicos y probarlos en el campo de batalla. El asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, fue el detonante del conflicto. Como el autor del crimen fue un nacionalista serbio, el Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le declararon la guerra. El Imperio ruso apoyó a Serbia y desde entonces se activaron todas las alianzas políticas establecidas con anterioridad hasta tomar dimensiones mundiales. La Primera Guerra Mundial, llamada en su momento la Gran Guerra, fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales, la Triple Alianza, compuesta por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, donde posteriormente se unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, y el Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, donde posteriormente se unieron Francia, Estados Unidos y el Imperio de Japón, entre otros. El enfrentamiento tuvo una principal causa, el imperialismo. El afán de todos estos países por extenderse y conquistar territorios de interés, en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. Tras el fin de la guerra, 4 imperios grandes dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambió por completo, y varias naciones se independizaron o se crearon. Fueron movilizados más de 70 millones de militares, lo que la convierte en una de las mayores guerras de la historia. En conclusión, la Primera Guerra se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y mortíferos de la historia, impulsado en gran medida por el nacionalismo. Cerca de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron durante los conflictos. Además, 6 millones de personas murieron por falta de recursos, por las enfermedades y por falta de alimentos. Y 20 millones de personas fueron heridas. Apareció la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países, obligando a las sociedades a crear industrias locales para suplir la necesidad de alimentos, bebidas, cementos, textiles, entre otros. Tardaron décadas para poder recuperar la economía. La revolución industrial permitió crear nuevo armamento, así fue como aparecieron las armas y cañones automáticos, los carros blindados, los aviones y los submarinos de combate. También se empezó a experimentar con gases tóxicos como el gas mostaza. De los pocos aspectos positivos que dejó la Primera Guerra Mundial fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral, quienes ocuparon las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. También cabe destacar que se nos concedió el derecho al voto en algunos países. Como los alemanes estuvieron limitados por distintas sanciones del Tratado de Versalles, esto alimentó el resentimiento contra las naciones vencedoras, lo que facilitó el crecimiento
del nazismo, donde Adolf Hitler se aprovechó de este resentimiento para así gobernar con sus ideas fascistas, lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. El surgimiento del nacionalsocialismo y fascismo. Desconocimiento de los acuerdos con Italia tras el Tratado de Versalles. La invasión japonesa de Manchuria en 1931. Algunas causas que desataron la Segunda Guerra Mundial. Primero, continuación de la Primera Guerra Mundial, ya que quedaron muchas disputas sin resolver. Segundo, las operaciones de limpieza racial que impulsó el nazismo. Tercero, el odio alemán infundado por los militares hacia los socialistas, comunistas y judíos por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la posterior crisis económica. Cuarto, el rearme de los países y su poderío con las nuevas estructuras bélicas. Quinto, declaración de la guerra del Reino Unido y Francia a Alemania nazi tras la invasión de Alemania a Polonia. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia, Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. Mientras Alemania invadía Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, Italia, por su parte, en ansias de establecer un nuevo imperio italiano, ocupó territorio de Yugoslavia y Grecia. Por su parte, Japón bombardea la base militar Pearl Harbor de Estados Unidos en Hawái, hecho que conllevó a que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y por consiguiente el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en represalia al ataque de la base militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia debido a la muerte masiva de civiles. El Holocausto, los bombardeos sobre ciudades, por primera vez uso de bombas nucleares, dejando como resultado entre 50 y 70 millones de víctimas. Tras el ataque nuclear, las delegaciones japonesas firmaron la rendición. Mientras tanto, aliados combatían a los nazis, recuperando los territorios invadidos. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas entraron a Berlín y los aliados desembarcaron en Normandía, donde dan finalidad al conflicto. Ya para finalizar, hablaré sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero antes debo mencionar que fue una de las más desastrosas y sangrientas dentro de todo este caos de la guerra. A continuación les mencionaré 8 consecuencias. Las víctimas. Se confirmaron 50 millones de muertes, pero se estima que llegaron hasta los 60. La destrucción debido a los bombardeos y el toma y quite de territorio en muchos países, sectores y lugares se vieron en su total destrucción. Los vencidos. Esto fue cuando Alemania aceptó su tratado de rendición y los aliados dividieron sus territorios en 4 sectores de ocupación o zonas de ocupación. Los cambios territoriales y políticos. Muchos países lograron su autonomía de nuevo y se liberaron de Alemania en general, que eran las potencias del eje. Y hablando de la política, Europa perdió todo el poder global que tenía en aquel momento. La Guerra Fría. Este es un término que se utilizó en 1944 para referirse a la tensión entre las dos potencias. Los tratados de paz. Estos fueron los acuerdos que hicieron los países europeos para mantener la tranquilidad dentro de tanto poder y riqueza. Las Naciones Unidas. Este fue el reemplazo de la Sociedad de las Naciones en 1947. Y la creación del Estado de Israel, que esto ocurrió después de largos años de sufrimiento cuando Inglaterra abandonó los territorios de Palestina. El que impulsó el nazismo. Tercero, ya que quedaron muchas disputas sin resolver. 4. Las diferentes potencias mundiales querían estar a la vanguardia con las diferentes Una de las grandes potencias europeas, la coño camiones.